pantalla otra vez. Ahí estamos. Ahora sí. Y me dicen cualquier cosa si no se escucha. Les estaba contando que a mí me gusta trabajar con una categoría de patriarcado que formuló Heidi Hartman. Ella plantea que el patriarcado es un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material que se ancla en los cuerpos de las mujeres. Es decir, que no es una idea, una teoría, es, digamos, tiene una base material. Donde hay unas relaciones jerárquicas entre los varones, pero que en realidad esas relaciones jerárquicas que pueden estar dadas por la clase social, ¿no? Por ejemplo la clase alta, la clase trabajadora, pero que en realidad implica cierta solidaridad entre los varones que les permite dominar a las mujeres. Entonces, ahora voy a desmenuzar esa parte de la definición. ¿Cuál es la base material que se ancla a los cuerpos de las mujeres? Bueno, el control de las mujeres por dos vías. Uno, impedirle el acceso a ciertos bienes, y estamos hablando de bienes que son importantes para la subsistencia. Durante muchos años, durante mucho tiempo, y aún hay determinadas sociedades que sigue vigente, donde se obtura el acceso de las mujeres, por ejemplo, al mercado de trabajo, a determinados puestos, ¿no? A determinados bienes. Hay mujeres que, por ejemplo, actualmente en algunas regiones de África, como no tienen las mujeres permitidos trabajar, si no se casan, están condenadas casi a la muerte, porque no tienen permitido trabajar, digamos, en algunas comunidades. Entonces, casarse con un varón es la garantía de supervivencia. No solamente eso, hay algunas sociedades donde está permitida la poligamia masculina y donde el varón se termina casando con una mujer y hasta con la hermana de esta para salvarlas de la pobreza y de la muerte. Fíjense lo complejo que es esto. Bueno, entonces, históricamente, esto de impedirle a la mujer el acceso a determinados bienes, con control, los bienes económicos, bienes para la supervivencia, y a través del control de la sexualidad de las mujeres. Esas son las dos formas que identifica Hartman respecto de cómo se domina el colectivo de mujeres. Ahora, me interesa esta cuestión de la solidaridad entre los varones. Y acá, como siempre decimos, no se trata de acusar a nadie, sino que estamos hablando de un sistema social, ¿no? Donde el patriarcado es una forma de organización social que, digamos, reparte privilegios y reparte obligaciones. Y en este caso, los privilegios están del lado del colectivo de varones. Y si quieren más adelante vamos a ahondar sobre ello. ¿Se cambió la filmina? Porque ahí tendría que pasar la filmina de contacto sexual. Bien. Sí. Cuando pensamos, gracias, cuando pensamos en esta solidaridad entre los varones, que les permite dominar el colectivo de mujeres, se hace eco, digamos, de lo que planteó Carol Pateman respecto del contrato sexual. Carol Pateman, también una feminista anglosajona, empezó a investigar por qué las mujeres, después del contrato social, digamos que es el que fundamenta el origen del Estado moderno, desaparecen las mujeres del plano de la discusión y no tienen derechos políticos. Ustedes saben que Hobbes, Locke y Rousseau teorizan respecto de cómo nace el Estado, y en líneas generales y a grandes rasgos, esta cuestión de que las personas estaban en un estado de naturaleza, eran libres de toda libertad, pero deciden entregar una porción de esa libertad a efectos de crear un Estado o una entidad superior que les garantice el derecho a la vida y a la propiedad, ¿no? Esas líneas recontradifusas de qué se trata el contrato social. Bueno, cuando sucede este contrato social, las mujeres no tienen los derechos políticos para, digamos, elegir a los gobernantes. Entonces Carol Pateman se pregunta, bueno, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Por qué está esta ausencia genérica? Y lo que observa, de lo que se da cuenta, es que las mujeres no fueron sujetas del contrato social porque fueron objetos del contrato previo al contrato social, que es el contrato sexual, en donde los varones pactan el acceso sexual irrestricto a los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué ella plantea esto del acceso sexual irrestricto? Porque observa que las mujeres, por ejemplo, las esposas, en esta época de la que estamos hablando, no tenían derecho a oponerse al deseo sexual de su marido, ¿no? O sea, esta cuestión que se conoce como débito conyugal y que es una creación
que tiene, creo, un origen religioso, pero que después ha permeado instituciones jurídicas y abordajes jurisdiccionales, etcétera. Bueno, esta cuestión de que la esposa tiene que estar al servicio del deseo sexual de su marido, tenga ganas o no tenga ganas. Bueno, eso por el lado de las mujeres que están casadas, y por el lado de las mujeres que no están casadas, lo que Carol Pateman observa con las prácticas de violencia sexual es que los varones se sienten con derecho a acceder sexualmente a esas mujeres. Y esto que ustedes dirán, qué exagerada, ¿no? Qué exagerada, ¿será tan así? Se manifiesta en el simple hecho del acoso sexual callejero, por ejemplo. Ese es un grado, ¿no? La violencia sexual se despliega en distintos grados. Tenemos un grado que es el acoso sexual y el grado máximo que es la violación o el femicidio en contexto de violación, ¿no? De ahí todo, entra todo. El acoso sexual callejero es una forma que tiene el colectivo de varones de controlar la circulación por el espacio público de las mujeres. Y ahora vamos a agregar de las disidencias también. ¿Por qué? Las mujeres, las disidencias, las lesbianas, los gays, las personas trans, ¿habitan el espacio público de la misma manera que los varones? ¿Tienen los mismos recaudos que los varones? ¿Habitan a las mismas horas en cualquier espacio? ¿Tenemos más recaudo las mujeres? Digamos, un grupito de varones jóvenes. ¿Nos puede resultar intimidante a algunas mujeres cuando transitamos por distintos lugares? A pesar de que ese grupito de varones jóvenes por ahí ni nos miró, ¿no? Pero no puede resultar intimidante. ¿Y esto por qué? Bueno, tiene que ver con todo esto que plantea Pateman y muchas otras respecto del contrato sexual. Ahora, volvamos. Pacto entre varones. ¿Es tan así? Hay un pacto implícito, por supuesto, ¿no? Igual que el contrato social, hay un contrato que es implícito. En ningún momento los varones se juntaron a crear el Estado y resignaron parte de su voluntad. Eso es toda una teorización. Bueno, volvamos entonces. Pacto entre varones, pacto entre caballeros. ¿Existe? ¿No existe? Por ejemplo, cuando un varón tiene una relación sexual con una mujer y sin el consentimiento de esta, le saca fotos o la filma y comparte con sus camaradas, ¿no? La filmación. Y las camaradas la reciben, lo felicitan, lo vuelven a compartir, ¿no? Cuando un varón es acusado de violación y el policía descree la denuncia de la mujer y hace todo lo posible porque esa denuncia quede en la nada, sin conocer siquiera al acusado, o incluso el juez, ¿no? El juez a cargo, o el fiscal que investiga, entonces se centran en la historia sexual de la víctima para intentar distorsionar ese relato. Bueno, eso también es pacto entre caballeros. Pero donde mayor se ve, o un ejemplo que es bien, bien claro, es en la última dictadura cívico-militar. La última dictadura cívico-militar, las violaciones a las mujeres eran en grupo. No necesariamente porque estuvieran todos violando a todas las mujeres, pero sí sucedía cotidianamente que la violación sexual sucedía, un sujeto violaba y los otros miraban sin hacer absolutamente nada, esperaban su turno, se masturbaban, etc. ¿no? Entonces, esto que ustedes dirán, bueno, está bien, pero eso ya pasó hace más de 30 años, la realidad ahora es otra, hay que matizarlo. En 2018, la Corte Interamericana resolvió un caso contra México, Mujeres de Atenco contra México, en donde lo que se pone digamos, en evidencia es que unas mujeres que fueron a manifestar fueron detenidas por la policía, 11 mujeres, y estaban manifestando pacíficamente, y la policía las sometió a distintas vejaciones sexuales, desde el toqueteo, el desnudo forzado, y digamos, y la agresión verbal hasta la violación, y siempre en grupo, y siempre riéndose, y siempre habilitándose. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser Rita Segato acá la que nos ilumina un poco, y va a plantear esto de, bueno, la violencia sexual tiene varios sentidos, un sentido de disciplinamiento a la mujer, un sentido de mandar un mensaje al varón dueño de esa mujer, comillas, comillas, y un sentido de rito de virilidad entre pares. Se sorprenderá la cantidad de violencia sexual que ocurre en grupo. Se sorprenderán, porque a mí también me sorprende, de hecho. Y esto tiene que ver con derechos sexuales y no reproductivos. Tiene que ver con cuestionar esa representación que hay sobre las mujeres de que somos seres violables, ¿no? De las mujeres y las disidencias. Hasta ahí.
¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Es claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Se entendió? ¿Sí? Veo un par de caras nomás, pero cualquier cosa me paran y, y seguimos. Bien. Vamos entonces a una definición. En este caso voy a tomar la definición de Josefina Braun, que es también una socióloga, ella es doctora, pero es socióloga de profesión de base, que analiza estos temas desde hace muchísimo tiempo. Y fíjense cómo construye la definición de derechos no reproductivos, porque se habrán dado cuenta que el no está entre paréntesis. Esta categoría es una construcción de ella, porque por lo general ustedes verán documentos legales de organismos internacionales, etcétera, o incluso organismos nacionales que se habla de derechos sexuales y reproductivos. Y recordarán también que durante mucho tiempo el ejercicio de la sexualidad se vinculó a lo reproductivo, ¿no? De hecho, no sé ustedes, son muy jóvenes algunos y algunas, pero ¿qué tipo de educación sexual recibieron en su escuela? En la mía, yo recibí educación sexual para la procreación, ¿no? O sea, o para la no procreación, básicamente. Esa era toda la educación sexual que se iba a recibir. Me acuerdo de una escena con una banana y un preservativo, pero eso es todo lo que aprendimos en ese momento. Aprendimos mucho en realidad solapado, porque todas las instituciones tienen educación sexual, pero a veces corre por lo bajo, ¿no? En cómo te forman, cuál es la pareja que es la pareja legitimada, etc. Igual Bueno, tuviste entonces, mucha suerte. O sea, ¿vos lo la tuviste? educación sexual, no, la que tuve era como muy biologicista, que no estaba mal, nada, teníamos como buenos cursos de biología, y aprendíamos mucho sobre el SIDA y esas cuestiones. Yo soy más grande que vos. Y después veíamos un video sobre el aborto, que la verdad es que a mí o sea, no me quedó claro, no era que iba acompañado de un discurso necesariamente explícitamente antiabortista. Y a mí no me impresionó para nada, o sea, es como que me quedé con, pero era muy gráfico y era obviamente, ¿cómo se dice? Una intervención quirúrgica, la mostraban toda. Creo que es famoso, después lo supe, pero... Debe ser El Grito. Debe ser la famosa película El Grito, donde se ve al feto llorar y gritar, que está igual distorsionado, y ese feto era un feto mucho más grande que en la semana 14. Bueno, en fin, hay muchas cosas ahí dando vueltas, pero esa película es re famosa, y también se estuvo pasando en los debates, ¿viste? Se pasaba también esa apelación a eso. Bien, acá ahí tenés una estudiante que también le pasó lo mismo a Micaela. O sea, así fuimos formadas. No, Bueno, yo en el Colegio Nacional de La Plata, de la universidad. Antes seguro, ¿no? Porque ustedes obviamente no sé qué habrá estudiado. Yo egresé en el 92, me parece, de la secundaria. Sí. Hay principios de los 90. ya diría Luana Berkins que toda institución tiene educación sexual, y con él diría que en toda institución hay regímenes de género, hay que identificar cuáles son, ¿no? Cuáles son las relaciones de género habilitadas, qué se espera de las mujeres, qué se espera de los varones, hay lugar para otras identidades, hay como mucho ahí para charlar. Antes de que se nos corte, entonces les comparto la definición que diseñó Josefina Braun. Josefina Braun plantea los derechos no reproductivos para hacer énfasis en el derecho que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar de no reproducirnos, ¿no? Por eso ese no entre paréntesis, por eso, digamos, interpela. Los derechos no reproductivos y sexuales son aquellos que permiten a las personas y a las parejas decidir si tener hijos, hijas o no, cuándo y cuántos tener. También suponen el derecho a gozar de condiciones de salud para la gestante antes y durante el embarazo, y para el niño o la niña durante los primeros años. Asimismo, consideran el derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito, y el derecho de las personas a ejercer la sexualidad de acuerdo a sus creencias y convicciones. Todos esos derechos quedan garantizados cuando pueden ser ejercidos libres de coacción, violencia y discriminación. Claramente pasar la película del grito en la formación de estudiantes, en momentos de adolescencia, etcétera, etcétera,
podríamos pensarla como un ejercicio de coacción, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a debatir más adelante. Como nos quedan 6 minutitos, yo me parece que lo mejor sería cortar acá y volver a entrar al mismo link, así hacemos como todo una seguida, si les parece bien. Perfecto, bueno, así que nos vamos y volvemos a ingresar con el mismo link.